La bomba ya está soltada y no tiene vuelta atrás. Supervivientes al Star 2025 arranca con una edición que promete ser la más polémica de todas. Y no lo digo por la playa, ni por las pruebas de barro, ni por los mosquitos que se los comen vivos, no. Lo digo porque los nombres masculinos de este año llegan cargados de trapos sucios, de cuentas pendientes y de un pasado que muchos preferirían esconder bajo la arena. Pero aquí estamos nosotros para desenterrarlo todo y contarlo sin filtros, porque el reality empieza mucho antes de que suene la primera concha en Honduras. Empiezan los pasillos, en los rumores, en lo que ellos han hecho fuera y que ahora vuelve para perseguirlos como un fantasma que no se borra. ¿Quiénes son los valientes, o los inconscientes, que se han atrevido a dar la cara en la edición más polémica de todas? Pues tenemos a 6 nombres que no necesitan presentación, pero que vamos a presentar igual porque detrás de la sonrisa de cada uno hay un historial que quema. Y lo mejor de todo, ellos creen que van a pescar peces y a ganar pruebas de apnea, pero lo que de verdad se va a pescar aquí son las mentiras, los engaños y los recuerdos incómodos que les perseguirán las 24 horas del día, porque en Supervivientes no hay escondite, no hay filtros, no hay maquillaje y no hay un corte, repetimos. Aquí todo se ve. Y cuando digo todo, es todo. El primero en la lista, y ojo porque vamos a ir desmenuzando uno a uno, es Carlos Alba. Seguro que lo recuerdas, el cocinero sevillano que intentó conquistar los fogones y acabó en las playas más salvajes de la televisión. Y no es la primera vez que pisa Honduras, ya tiene experiencia, pero también tiene algo peor, críticas que nunca se borraron. Porque muchos espectadores todavía recuerdan cómo se convirtió en uno de los concursantes más cuestionados de su edición anterior. Se le acusó de tener mal carácter, de no saber convivir y de ir de víctima cuando las cosas no le salían bien. Y ahora vuelve, como si nada, dispuesto a reivindicarse. ¿Lo logrará o se hundirá en sus propios errores? Eso es lo que está en juego. Luego tenemos a Quique Calleja, y aquí la cosa se pone jugosa. Periodista, colaborador, amigo íntimo de las Campos, pero también señalado por ser, según muchos, el eterno secundario. Quique lleva años queriendo brillar con luz propia, pero siempre ha vivido a la sombra de otros nombres. Y claro, ahora se enfrenta a un reto que o le pone en el mapa definitivamente o lo hunde en el ridículo. Además, no podemos olvidar que a Quique se le acusa de haber sido el confidente de medio Telecinco, de filtrar informaciones que nunca debió contar, y de estar más pendiente del móvil que de la supervivencia. ¿Cómo reaccionará cuando no tenga cobertura, cuando no pueda enviar sus mensajitos a productoras y directores? La audiencia está deseando verlo. Pero espera, que esto no acaba aquí. La tercera pieza del puzzle es Rubén Torres, el bombero que saltó a la fama por su relación con Adara Molinero. Y ya sabemos lo que pasa con los romances que nacen del salseo, que arden rápido y dejan cenizas difíciles de barrer. Rubén llega a la isla con fama de galán, pero también con la etiqueta de aprovechado, porque hay quienes aseguran que usó su romance para estar en platós, para pasearse por programas y para colocarse en el mapa mediático. Y ahora que el fuego de Adara ya se apagó, ¿qué le queda a Rubén? Pues demostrar si de verdad tiene lo que hace falta para ser protagonista o si era, como muchos sospechan, un secundario que vivió del humo ajeno. El cuarto es Alejandro Albalá, y con este nombre no hacen falta presentaciones largas. Ex de Isa Pantoja, ex de Sofía Suescun, ex de Medio Universo Televisivo, y todavía sigue dando titulares por los mismos motivos, las rupturas, las discusiones y los reproches. Alejandro es el eterno ex, el chico que siempre aparece ligado a los dramas sentimentales de las mujeres que le rodean. Pero lo que no muchos recuerdan es que también ha sido acusado de manipulador, de jugar con los sentimientos y de hacerse el inocente mientras movía los hilos en la sombra. Ahora, en una isla donde no hay camas cómodas ni fiestas nocturnas, tendrá que sobrevivir sin excusas y demostrar quién es en realidad. Aunque claro, conociendo a Albalá, seguro que nos regala más de un numerito de celos o de victimismo, porque el sin drama no sabe vivir. Seguimos con Tony Espina, y aquí la palabra realities está grabada a fuego. Tony ha pasado por todos los formatos, desde la Isla de las Tentaciones italiana hasta Gran Hermano VIP, pasando por mujeres y hombres y viceversa. Es el eterno buscador de platós, el que sabe perfectamente dónde ponerse para salir en cámara, el que juega al romance y al desamor como si fuese un deporte olímpico. Y claro, con esa fama de conquistador, la isla puede ser su campo de batalla perfecto, o su tumba definitiva. Porque muchos ya están cansados de verle en el mismo papel, el de guapo simpático que luego acaba cayendo en las mismas trampas. Si Tony no se reinventa, la audiencia lo va a machacar. Y por último, pero no menos importante, está Joel Bayarri, el extronista que nunca termina de despegar. Joel ha sido señalado como uno de esos concursantes que buscan la fama desesperadamente, pero que no logran consolidarse.
Tiene un físico envidiable, sí, pero detrás de los músculos hay muchas dudas. ¿Tiene personalidad para aguantar el ritmo de Supervivientes? ¿O se quedará como el típico concursante que pasa sin pena ni gloria? Además, no podemos olvidar que Joel también carga con rumores de soberbia y de tratar mal a sus parejas, algo que seguro dará mucho que hablar cuando empiecen a salir los trapos sucios en directo. Estos son los 6 nombres masculinos de esta edición, y créeme cuando te digo que cada uno de ellos lleva consigo un historial digno de un libro negro. La convivencia, las discusiones, las alianzas imposibles y las traiciones están garantizadas. Porque en Honduras no solo se lucha contra el hambre, se lucha contra la verdad. Y aquí vamos a contarla toda, sin filtros, sin censura y con toda la polémica que merecen. Prepárate, porque lo que vas a escuchar en este canal no lo encontrarás en ningún otro sitio. Aquí no vamos a endulzar la historia, aquí vamos a sacar la realidad, la cara oculta de cada concursante y a desnudar sus secretos más turbios. Porque si algo hemos aprendido en Supervivientes es que, por mucho que intentes esconder tu pasado, la isla lo acaba sacando a la luz. Y estos 6 hombres lo saben. La pregunta es, ¿están preparados para el huracán mediático que se les viene encima? Si hay un nombre que genera debate en este casting masculino, ese es el de Carlos Alba. Porque su vuelta a Honduras no es casualidad, es una especie de revancha personal y televisiva. Muchos recordarán que en su primera participación, Carlos salió por la puerta de atrás, marcado por una lesión y por la sensación de que no llegó a demostrar nada. Aquello fue un jarro de agua fría, tanto para él como para el público, porque se esperaba mucho más de un personaje que prometía ser competitivo, carismático y explosivo, pero que se apagó demasiado pronto. Y claro, la televisión no perdona. Desde entonces, Carlos arrastra la etiqueta de concursante fallido, de ese perfil que apuntaba alto pero que se derrumbó en el momento más inoportuno. Y esa espina la lleva clavada desde entonces. Por eso, su fichaje en esta edición al Star es una auténtica bomba. Él no viene a pasar desapercibido ni a ser un simple acompañante. Él viene a resarcirse, a borrar la imagen de concursante débil y a demostrar que puede ser protagonista absoluto. El morbo es evidente. ¿Cómo se ha preparado Carlos Alba para este regreso? Pues según se comenta en los pasillos y en los platós, ha estado trabajando durísimo en el gimnasio, entrenando resistencia física y preparando incluso su estado mental para soportar la presión. No quiere que nadie lo vuelva a llamar el concursante blandito. Quiere mostrarse como un superviviente real, capaz de aguantar hambre, pruebas físicas y, sobre todo, discusiones. Porque ojo, aquí viene la parte más polémica. Carlos no solo se ha preparado físicamente, también ha cambiado de actitud. En los meses previos a su viaje a Honduras, ha dado entrevistas en las que ha dejado claro que viene con una estrategia mucho más agresiva, dispuesto a hablar alto y claro, aunque eso signifique enfrentarse con quien haga falta. Y eso, en un reality como Supervivientes, es gasolina pura. Recordemos que Carlos siempre ha tenido un carácter fuerte, aunque en su primera edición lo intentó disimular. Muchos creen que se contuvo demasiado, que prefirió no generar broncas para evitar ser odiado, y el resultado fue el contrario, pasó sin pena ni gloria. Y ese error no está dispuesto a repetirlo. Ahora quiere que se hable de él, aunque sea para mal. Quiere ser el concursante que genera titulares, el que aparece en todas las tertulias, el que polariza a la audiencia. Pero aquí viene el verdadero salseo. Carlos no llega solo con el recuerdo de su anterior edición. Llega también con un historial personal que no se libra de las críticas. En los últimos años, se le ha señalado por su carácter egocéntrico, por comentarios altivos en entrevistas y por algún que otro encontronazo con compañeros de televisión. Y esa fama de chulito lo acompaña. ¿Qué pasará cuando se encuentre rodeado de otros 5 hombres con el mismo ego desbordado? La respuesta está clara, saltarán chispas. Muchos opinan que Carlos tiene especial fijación con Tony Espina, porque lo ve como un rival directo en cuanto a protagonismo. Espina es experto en acaparar cámara, en dar show y en convertirse en el centro de las tramas, y Carlos no está dispuesto a quedar a la sombra. No sería raro que la primera gran bronca de la edición sea entre ellos dos, peleando por el liderazgo y la atención. Otro punto caliente está en su posible relación con Quique Calleja. Carlos ya ha dejado caer en alguna ocasión que no confía en los periodistas del corazón, que siempre juegan sucio, y eso apunta directamente a Calleja. Si ambos coinciden en estrategias opuestas, la tensión está asegurada. Y si algo sabemos de Carlos, es que no tiene problema en señalar a alguien delante de todos. Pero vayamos a lo personal, porque ahí está el verdadero morbo. Carlos Alba nunca ha estado libre de rumores. Se ha hablado de su vida privada, de romances fallidos y de un carácter difícil en la intimidad.
Aunque él intenta proyectar la imagen de hombre responsable y trabajador, las malas lenguas lo describen como alguien con poco aguante a la crítica y muy obsesionado con su imagen pública. Y en la isla, donde no hay filtros ni maquillaje, esa máscara se puede caer en cualquier momento. El público, que no olvida, lo quiere ver sufrir. Porque para muchos, Carlos se marchó demasiado pronto y ahora debe demostrar que es capaz de sobrevivir sin privilegios, sin excusas y sin abandonar a la primera de cambio. El morbo es ver si de verdad se ha preparado para soportar el hambre, los mosquitos, las broncas y las traiciones, o si volverá a derrumbarse al primer contratiempo. Lo cierto es que en su entorno ya se habla de que Carlos quiere aprovechar esta segunda oportunidad para relanzar su carrera mediática. No es un secreto que después de su primera participación, su nombre fue perdiendo peso en la tele, y ahora necesita un golpe de efecto. Supervivientes al Star es su oportunidad dorada. Si logra destacar, volverá a los platós como estrella. Si fracasa, quedará marcado para siempre como el concursante que no supo estar a la altura. Y es que en este tipo de concursos, las segundas oportunidades son una trampa. Si lo haces bien, te encumbran. Pero si lo haces mal, no hay vuelta atrás. Y Carlos Alba lo sabe. Por eso se ha preparado como nunca, por eso habla con tanta seguridad en sus entrevistas, y por eso llega con ganas de comerse a sus rivales. El gran interrogante es si el público lo comprará. Porque los espectadores de Supervivientes tienen memoria larga, y muchos todavía lo ven como aquel concursante que abandonó antes de tiempo. Y esa etiqueta pesa como una losa. Para cambiarla, necesitará mostrar un carácter fuerte, aguantar broncas, dar espectáculo y, sobre todo, no rendirse. La isla pondrá a prueba no solo su cuerpo, sino también su paciencia. Y en el caso de Carlos Alba, la paciencia nunca ha sido su mayor virtud. Por eso, queridos oyentes de Reality Land, la gran pregunta es, ¿será Carlos capaz de redimirse y convertirse en el protagonista que siempre quiso ser, o volverá a caer en los mismos errores y salir señalado como uno de los grandes fracasos del All-Star? El tiempo lo dirá, pero una cosa está clara, Carlos Alba no ha venido a Honduras a pescar ni a tomar el sol. Ha venido a incendiar la isla. Si en esta edición de Supervivientes al Star 2025 hay un dúo masculino que promete choque desde el primer minuto, ese es el formado por Quique Calleja y Rubén Torres. Dos hombres con trayectorias diferentes, con formas de ser completamente opuestas, pero que comparten una misma ambición, destacar en la isla cueste lo que cueste. Y cuando dos egos se cruzan en un terreno tan hostil, el desenlace es previsible, bronca asegurada, alianzas rotas y espectáculo garantizado. Arranquemos por Quique Calleja, un rostro que el público asocia directamente con el mundo del periodismo del corazón. No hablamos de un concursante cualquiera, sino de alguien que conoce a la perfección cómo funciona el circo mediático. Calleja no es ingenuo, sabe que Supervivientes es mucho más que pescar y hacer fuego. Aquí lo importante es generar contenido, estar en el centro de las tramas y asegurarse minutos de televisión. Y si alguien tiene oficio para eso, ese es él. En los días previos a su partida hacia Honduras, se filtró que Quique ha estado entrenando resistencia física, trabajando con entrenadores personales y hasta ensayando pruebas de fuerza y equilibrio. Quiere demostrar que no es solo un periodista de plató, que también puede estar al nivel de los más jóvenes y preparados. Pero ojo, lo más interesante no está en sus músculos, sino en su estrategia mental. Calleja se ha propuesto jugar con la información, manipular situaciones y aprovechar su experiencia como periodista para mover los hilos del concurso. Dicho de otra forma, viene dispuesto a ser el estratega del All-Star, el que sabe qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo para encender la mecha. ¿Y cuál es el problema? Pues que al otro lado está Rubén Torres, un perfil totalmente distinto. Rubén no es periodista, no es estratega, ni necesita inventarse grandes planes. Él es bombero de profesión y llega con la bandera de la fuerza física, del trabajo en equipo y de la honestidad. Pero precisamente por eso puede chocar de frente con alguien como Quique. Rubén representa al concursante que se gana el respeto con sudor, pescando, levantando troncos, ayudando al grupo. Y, claro, si de repente ve a Calleja hablando más de la cuenta, manipulando o haciendo juego sucio, el choque es inevitable. El salseo está servido porque ambos se han preparado de manera diferente. Mientras Rubén se ha centrado en entrenar la resistencia física, en trabajar su cuerpo para aguantar el hambre y las pruebas, Quique ha preparado su cabeza, sus argumentos y hasta sus frases lapidarias para brillar en los debates posteriores. Dos formas de afrontar el concurso que parecen irreconciliables, y que nos recuerdan al clásico enfrentamiento entre los que hacen y los que hablan. El público ya lo comenta, ¿se convertirá Rubén en el látigo que desenmascare a Quique? ¿O será Calleja quien logre darle la vuelta a la tortilla, señalando a Rubén como concursante plano y aburrido?
Esa es la magia del reality, que ambos tienen armas diferentes pero igual de poderosas. Además, no olvidemos un detalle clave: Rubén Torres ya fue criticado en su momento por querer más fama que otra cosa. Muchos lo acusan de haberse enganchado demasiado a los focos tras su primera experiencia televisiva. Y eso puede ser su talón de Aquiles. Porque si alguien sabe explotar esas debilidades, ese es Quique Calleja. Imaginen la escena: Rubén tratando de ayudar al grupo con el fuego, y Calleja soltando un comentario envenenado del tipo: sí, mucho bombero, pero aquí no prende ni una cerilla. Ese tipo de frases, aparentemente banales, son las que prenden fuego en la convivencia. Por otro lado, Quique tampoco está libre de polémicas. Su papel como periodista del corazón siempre lo ha colocado en el ojo del huracán. Hay quienes lo acusan de traidor, de vender información, de no tener escrúpulos con tal de sacar una exclusiva. Y esa fama lo persigue. Rubén, que presume de ser directo y honesto, puede utilizar ese argumento en su contra: aquí no valen tus chismes, aquí hay que trabajar. Y el público, que adora las broncas auténticas, se va a enganchar a cada enfrentamiento entre ellos. La preparación mental de Quique también puede volverse en su contra. Porque si se nota demasiado que está jugando, que está actuando para las cámaras, la audiencia lo castigará. El público de Supervivientes tiene un radar muy afinado para detectar la falsedad. Y Rubén, con su perfil de currante, puede ganarse ese apoyo popular con frases sencillas pero efectivas: yo vengo a sobrevivir, no a hacer teatro. Imaginemos la primera gran prueba de la edición: Rubén sacando pecho con su físico y arrastrando un tronco gigante, mientras Quique intenta aportar estrategia desde la orilla. El choque de discursos será brutal. Los defensores de uno y otro se enfrentarán en redes sociales, en platós y en los bares de toda España. Porque en un reality como este, cada gesto se magnifica, cada palabra se convierte en un arma, y cada bronca se transforma en un espectáculo nacional. Lo más interesante es que ambos tienen cuentas pendientes. Rubén necesita demostrar que no es solo un concursante simpático, que también puede ser protagonista. Y Quique necesita limpiar su imagen de periodista de sofá y demostrar que es capaz de resistir hambre, frío y soledad. Los dos llegan con algo que probar, y esa necesidad de reivindicarse es precisamente lo que los convierte en enemigos naturales. El gran interrogante es si en algún momento podrán aliarse. Porque en Supervivientes nada es blanco o negro. Puede que empiecen como rivales acérrimos, pero que la estrategia los obligue a unirse contra otros concursantes más fuertes. Aunque, seamos sinceros, lo más probable es que nunca consigan aguantarse. Son polos opuestos y eso, en un All-Star, siempre acaba en tormenta. Lo que está claro es que tanto Quique como Rubén son piezas clave de este casting masculino. Representan dos formas distintas de jugar, uno desde la cabeza y el verbo, el otro desde la fuerza y el sudor. Y esa combinación, inevitablemente, se convertirá en el combustible que alimente las tramas más polémicas de la edición. Querido público de Realityland, la pregunta es clara: ¿te pones del lado del periodista estratega que sabe mover los hilos, o del bombero que va de frente y prefiere el esfuerzo físico al teatro? Escríbelo en los comentarios, porque este duelo promete ser uno de los más recordados de Supervivientes All-Star 2025. Si había dos nombres que los espectadores pedían a gritos en un Supervivientes All-Star, eran los de Alejandro Albalá y Noel Bayarri. Dos perfiles diferentes, pero con un denominador común: la polémica. Uno arrastra un historial sentimental que todavía da titulares en la prensa del corazón, y el otro representa el showman de los realities de ligoteo, con fama de conquistador y de crear broncas sin pestañear. La convivencia entre ambos promete ser dinamita, porque aunque puedan parecer compatibles en algunos momentos, la verdad es que los dos necesitan foco constante y eso, en la isla, siempre acaba en choque. Empecemos con Alejandro Albalá, un hombre marcado por sus relaciones. Y no relaciones cualquiera. Estamos hablando de Isa Pantoja, Sofía Suescun, Marta López, nombres que forman parte de la historia televisiva reciente y que convirtieron la vida de Alejandro en un culebrón interminable. Cada romance suyo ha acabado en polémica, cada ruptura en titulares y cada declaración en un auténtico incendio mediático. Su fama de novio lo persigue, y esa es la mochila más pesada que lleva Honduras. Pero ojo, Alejandro no es ingenuo. Sabe que el público lo ve como el eterno ex, como ese chico que siempre termina en el ojo del huracán por sus parejas. Y justamente por eso llega a Supervivientes All-Star con una misión: demostrar que puede brillar por sí mismo. Lo ha repetido en entrevistas: no quiere que lo recuerden solo por sus amores y desamores, quiere ser protagonista por su carácter, por su estrategia y por su capacidad de sobrevivir. Pero claro, una cosa es lo que quiere y otra lo que el reality le devolverá.
Porque Alejandro tiene un carácter difícil. Es irónico, mordaz y, en ocasiones, hiriente. No sabe callarse cuando algo le molesta, y eso en Honduras será gasolina pura. Basta con que un compañero le reproche no pescar o no colaborar, para que salte con esa lengua afilada que tantos titulares ha dado. Y si a eso le sumamos su tendencia a la queja, el espectáculo está asegurado. Ahora pongamos en la balanza a Noel Bayarri, que viene de otro mundo, el de los realities de seducción. Su paso por programas de citas lo convirtió en un personaje televisivo con fama de conquistador, de fiestero y de no tomarse nada demasiado en serio. Noel llega a Honduras con la etiqueta de El Ligón, y eso le puede jugar a favor o en contra. A favor porque aporta frescura, humor y energía. En contra porque, en un reality tan duro como Supervivientes, la frivolidad puede cansar al público y a sus compañeros. Noel es de esos concursantes que convierten cualquier comentario en chascarrillo. Puede estar muerto de hambre, con los pies llenos de picaduras, y aún así soltar una broma. Eso engancha, pero también irrita. Porque mientras unos intentan pescar o levantar el campamento, Noel puede estar de risas, pensando en conquistar a alguien o en provocar con frases que incomodan. Y ese contraste puede ser explosivo. Lo más interesante es imaginar cómo se relacionarán Alejandro y Noel. Al principio podrían parecer aliados naturales, dos hombres jóvenes, acostumbrados a la televisión, con necesidad de protagonismo. Incluso podrían formar un dúo cómico o polémico que dé mucho juego. Pero tarde o temprano chocarán. ¿Por qué? Porque los dos no toleran quedarse en un segundo plano. Si la cámara enfoca demasiado a uno, el otro se pondrá nervioso. Y en un reality como este, eso siempre acaba en bronca. Además, Alejandro lleva un punto de orgullo personal que Noel no comparte. Alejandro quiere limpiar su imagen, demostrar madurez, mostrarse fuerte. Noel, en cambio, no tiene problema en ser visto como el gamberro, el que desordena, el que provoca. Es más, disfruta de ese papel. Y ahí está la clave: mientras uno busca respeto, el otro busca diversión. Y cuando esas dos motivaciones se cruzan, el resultado es inevitablemente conflictivo. El público espera, sobre todo, que Alejandro saque a relucir sus fantasmas del pasado. No faltará quien le recuerde a Isa Pantoja o a Sofía Suescun en algún momento de la convivencia. Y ya sabemos cómo reacciona él, con enfados monumentales. Noel, con su estilo provocador, podría ser el primero en soltarle un comentario en tono de broma sobre su ex, encendiendo así una hoguera de la que hablarán todos los programas al día siguiente. Por otro lado, Noel también carga con su propia cruz, la de ser visto como un concursante frívolo. En su paso por realities anteriores, muchos lo acusaron de no tomarse en serio las dinámicas, de ir solo a pasarlo bien. Y esa etiqueta puede ser un problema en la isla, donde el hambre y el esfuerzo son reales. Si Alejandro, que llega con el chip de demostrar madurez, ve a Noel riéndose o vagueando, la bronca estará servida. No olvidemos que ambos también tienen un lado seductor. Alejandro, aunque más discreto, siempre ha estado rodeado de mujeres en su vida mediática. Noel, directamente, lleva el título de conquistador por bandera. ¿Qué ocurrirá si ambos intentan acercarse a alguna compañera? La rivalidad amorosa puede añadir más fuego a un campamento que ya de por sí arde en tensiones. Lo cierto es que la preparación de estos dos ha sido distinta. Alejandro ha trabajado en su resistencia mental, sabe que no puede permitirse flaquear de nuevo porque su imagen depende de ello. Noel, en cambio, se ha mostrado más relajado en los días previos, asegurando que confía en su carácter divertido para ganarse al público. Dos maneras opuestas de llegar a un mismo destino, la lucha por sobrevivir y por conquistar a la audiencia. En definitiva, Alejandro Albalá y Noel Bayarri son dos bombas de relojería dentro del casting masculino. Uno quiere redención, el otro busca espectáculo. Uno intenta mostrar madurez, el otro se refugia en el humor y la provocación. Y cuando esos dos mundos choquen, porque no es cuestión de si pasará, sino de cuándo, la isla se convertirá en un escenario de gritos, reproches y frases memorables. La gran incógnita para el público de Realityland es clara. ¿Preferirás al Alejandro serio, con ganas de demostrar que vale por sí mismo, o al Noel gamberro, dispuesto a provocar y a reírse de todo? Déjalo en los comentarios, porque este duelo promete dividir a la audiencia y dar titulares para rato. Si en este casting masculino hay un nombre que brilla con luz propia y que arrastra la etiqueta de All-Star absoluto, ese es el de Tony Espina. Y no es casualidad. Su trayectoria televisiva, su carisma natural, sus romances mediáticos y su fama de estratega lo convierten en una pieza fundamental de esta edición. Porque Tony no es un concursante más,
Tony es ese perfil que sabe perfectamente lo que significa estar bajo los focos y cómo convertir cualquier situación en espectáculo. Desde su salto a la televisión en programas de citas, Tony ha sabido mantenerse en la palestra gracias a un cóctel perfecto: atractivo físico, lengua afilada y capacidad innata para adaptarse a cualquier formato. Pero no nos engañemos, lo que realmente lo ha convertido en un personaje polémico son sus relaciones sentimentales. De Oriana Marzoli a Makoke, pasando por otros romances que llenaron horas de tertulias, Tony siempre ha estado rodeado de un halo de morbo que lo persigue. Y ese es precisamente el ingrediente que lo hace irresistible para un reality como Supervivientes All Star 2025. El público lo recuerda de su primera experiencia en Honduras, donde ya demostró que sabe pescar, que puede superar pruebas y que es capaz de aguantar las duras condiciones de la isla. Pero lo más recordado de Tony no fueron sus habilidades de supervivencia, sino sus broncas, sus discusiones encendidas y su capacidad para dividir al grupo. Porque Tony es de esos concursantes que no pasan desapercibidos, o lo amas o lo odias, pero nunca te deja indiferente. Y ahora llega a esta edición con la experiencia de un veterano y con la ambición de un novato. Un cóctel explosivo. Porque Tony sabe que este puede ser su gran golpe definitivo, el reality que lo consolide como uno de los personajes más icónicos de la historia de Supervivientes. Y para lograrlo está dispuesto a todo. En los meses previos a su viaje a Honduras, se ha preparado como nunca. Entrenamientos físicos intensos, dietas estrictas y hasta sesiones de coaching para trabajar su paciencia. Pero aquí está el detalle interesante. Tony no ha escondido que su mayor estrategia será la provocación controlada. Es decir, encender mechas, generar conflictos, pero siempre sabiendo cuándo frenar para no ganarse la expulsión directa. Esa habilidad de jugar al límite, de ser polémico sin quemarse demasiado, es lo que lo convierte en un auténtico jugador de élite en un All-Star. El salseo con Tony es infinito. ¿Quién será su primer objetivo? Muchos apuntan a Carlos Alba, porque ambos comparten esa necesidad de ser líderes masculinos. Y Tony no soporta tener competencia directa en ese terreno. Otros piensan que sus enfrentamientos más fuertes serán con Quique Calleja, porque detesta a quienes ve como manipuladores y no le temblará la voz para señalarlo delante de todos. Y tampoco podemos descartar un choque con Rubén Torres, ya que Tony no tolera a los concursantes que intentan hacerse los héroes delante de la cámara. Pero más allá de los choques, lo que realmente engancha de Tony es su dualidad. Porque puede ser el más duro en una bronca y, al mismo tiempo, mostrarse sensible y cercano en un momento de debilidad. Esa mezcla es oro para la audiencia, el concursante que genera odio en el grupo, pero que al mismo tiempo sabe tocar la fibra del público desde casa. Y esa es su gran arma, la capacidad de polarizar. Tony también carga con polémicas externas. Sus romances y rupturas han estado llenos de acusaciones, de comentarios venenosos y de portadas de revista. Su relación con Makoke, por ejemplo, estuvo marcada por la diferencia de edad y por el juicio público que recibieron. Y aunque Tony siempre ha defendido que sus sentimientos eran auténticos, el público lo sigue viendo como alguien que juega con el amor como parte del espectáculo. En la isla, cualquier comentario sobre su vida sentimental puede convertirse en el detonante de una discusión monumental. Lo más interesante es cómo reaccionarán las mujeres del grupo frente a él. Porque Tony tiene fama de seductor, y no sería raro que intente jugar esa carta dentro del reality. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, y la pregunta es, ¿caerá alguna en su juego, o por el contrario, se le volverá en contra? Lo que está claro es que Tony no sabe pasar desapercibido las relaciones interpersonales, y eso asegura tramas, rumores y broncas. El público lo sabe, Tony es el concursante que más titulares puede dar. Sus frases mordaces, sus ataques directos, su capacidad de ridiculizar a un rival con una sola mirada. Todo eso lo convierte en dinamita pura. Y aunque muchos lo tachan de chulo y arrogante, otros lo consideran el alma de la convivencia. Porque si Tony no está, el reality pierde tensión. Y eso es lo peor que puede pasar en un programa como Supervivientes. Ahora bien, no todo es tan fácil para él. Tony también tiene un talón de Aquiles, su carácter explosivo. Puede pasar de la calma a la furia en cuestión de segundos, y en la isla no hay escapatoria. Si pierde los papeles en el momento equivocado, puede cavarse su propia tumba televisiva. Y ese es el juego de riesgo que lo hace tan atractivo. Tony vive al límite, sin filtros, sin miedo a la bronca. Y eso engancha al público, pero también lo expone a caer antes de tiempo. En este All-Star, Tony sabe que la competencia es durísima. No se enfrenta a novatos, se enfrentan a hombres con experiencia y con ansias de redención. Pero él confía en su carisma. Porque en el fondo, Tony tiene claro algo,
No gana siempre el más fuerte ni el que más pesca, gana el que más engancha a la audiencia. Y él, con su historial, tiene todas las cartas para ser ese concursante. El público de Realityland debe entender que este All-Star no se puede explicar sin Tony Espina. Él es el ingrediente que da sabor, el que pone la sal y la pimienta, el que convierte un simple día en Honduras en un capítulo digno de portada. Y esa es la magia de los grandes concursantes, que no necesitan hacer nada extraordinario para generar titulares, porque su sola presencia ya lo cambia todo. El cierre de este repaso masculino no puede ser otro. Tony Espina es la pieza clave de Supervivientes All-Star 2025. El que puede hacer que la edición pase a la historia o que explote en 1000 pedazos. Porque si algo sabemos de él es que no entiende de medias tintas, o triunfa como nunca o se hunde con estrépito. Y ahora te pregunto directamente a ti, que estás viendo este análisis en Realityland. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿crees que Tony Espina será el rey absoluto de este All-Star, capaz de devorar a sus rivales y ganarse al público? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿o piensas que su carácter explosivo lo traicionará y lo convertirá en uno de los grandes fracasos de la edición? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿quién de los 6 hombres crees que dará más espectáculo? ¿Carlos, Quique, Rubén, Alejandro, Noel o Tony? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero leer tu visión. ¿Quién será el primero en caer? ¿Quién llegará a la final? ¿Y quién será recordado como el auténtico protagonista? Megafonía, no olvides suscribirte a Realityland, activar la campanita campana y compartir este vídeo con tus amigos, porque la isla ya está ardiendo y aquí vamos a analizar cada bronca, cada traición y cada lágrima. Esto es solo el principio de un All-Star que promete ser el más polémico de la historia. Y como siempre digo, aquí no hay guiones ocultos, la realidad supera a la ficción.